a José María Muñoz porque, de acuerdo a lo que él decía en su mensaje, estaba de acuerdo con el manejo que hacía la dictadura, que aprovechaba la dictadura del Mundial 70. Pero hay que tener en cuenta una cosa: José María Muñoz era un periodista, un cronista, un redactor, era muy limitado intelectualmente, todo dependía de su gran esfuerzo y de su vocación por hacer cosas, y tampoco se le podía exigir, de acuerdo a su capacidad intelectual, más allá de lo que él mismo necesitaba para desarrollar. Lo que él necesitaba para desarrollarse era tener un micrófono, y si estaba en una democracia, si estaba en la dictadura, más o menos le daba lo mismo, y en este caso él fue un agente, no sé si totalmente convencido por lo que ocurría o no, pero él fue un agente de propaganda de las patriotas, sin ninguna duda. ¿Pensás que él era consciente o no era consciente de que era funcional a los intereses de la dictadura? Yo creo que era funcional a los intereses, pero repito, hay que ubicarlo intelectualmente como se manejaba y se manejó siempre José María Muñoz. Era siempre un colaboracionista, era una persona que muy difícilmente estuviese en oposición con nadie, era una persona que difícilmente discutiera con un técnico, con un jugador. Él era entre comillas, un infantil positivista, porque siempre estaba a favor de todo. Es decir, si uno lo toma desde un punto crítico, evidentemente no puede estar de acuerdo en nada. Si uno contempla el desarrollo y la capacidad intelectual de Muñoz, por ahí pueden tener algunas consideraciones que pueden atenuar el ojo crítico, ¿no? La mirada crítica. La última pregunta, ya teniendo en cuenta de que hoy también hay periodistas que trabajaron en ese momento, que apoyaron a la dictadura, que siguen hoy en democracia, ¿pensás que debería haber alguna especie de mea culpa por parte de algunos medios? No hubo ni de las periodistas ni de las empresas. Nunca hubo. Nadie se golpeó el pecho 3 veces y pidió perdón. En este caso creo que hay que diferenciar a aquellos que trabajaban en política y en economía con aquellos que trabajaban en policía. En la dictadura era muy difícil que viese muy cercenada su posibilidad, porque lo que tenía que informar era la historia de vida y no estaba relacionado específicamente con la cuestión política, y tenía un margen más amplio como para poder decir cosas sin que no sea censurado. Lo mismo ocurría con el fútbol, el tipo que va y escribe una pelea de boxeo, es medio complicado que lo censure si dice que Monzón ganaba bien la pelea que ganaba, que en ese momento estaba Ocanín, que en ese momento peleaban en la época de la dictadura. Es decir, era más elástico, era más flexible. De hecho, Clarín aprovechó, el secretario de redacción de la época de Clarín aprovechó la coyuntura y le dio más despliegue al deporte, y el diario creció, porque de lo único que se podía hablar era del deporte. No decir que Boca le ganó a River, River ganó a Boca, no. Los intereses de la dictadura no los podía. Incluso el despegue final de las barras bravas, la inserción como un factor de su poder dentro del fútbol, ya que se entró en esa época. La barra brava en algún modo, enfocándola desde el punto de vista bien específico, eran funcionales también, pero no gritaban en contra de la dictadura, se peleaban afuera, se participaban. Después tuvieron otro crecimiento, otro desarrollo, a meterse en el funcionamiento de los clubes y empezar a apretar a los dirigentes que los usaban, pero esa es otra historia. Pero en la época de la dictadura no hubo gran censura, ninguna hinchada gritaba nada, ninguna consigna política, salvo esporádicamente, creo que fue una vez un episodio con hinchada de Nueva Chicago, ¿sí? Me parece que lo metieron a todo preso. Me parece que no se registra, habría que ir a los archivos, la memoria no. Decía que la hinchada de Chacarita también cantaba la marcha peronista. Yo creo que los que fueron detenidos, repito, habría que ir a los archivos. Todos los hinchas fueron detenidos, los metieron a todos en su celular y en camión y en colectivos, fueron hinchas de Nueva Chicago. En un partido de él, ¿qué partido? La Sistema Nacional de primera vez. No sé qué. Puede ser con el Chacarita de la Cantata, pero no era la dictadura no podía la palabra, no lo justificó. Se barricaje en ese momento, los centrantines no de barra, que después tuvieron una década de presencia dentro de la cuestión mediática, aparecieron y se instalaron a partir de ese momento. Ahora te quería pedir